Entonces, ya ha dicho Alba que hoy es el primer domingo de Adviento y que son esta serie de domingos que se hacen para prepararnos para la Navidad, para celebrar el nacimiento de Jesús. Hemos encendido la primera velita, la semana que viene la segunda y así. Y hoy toca irnos mucho más atrás del nacimiento de Jesús para ver algunas de las profecías que muchos años antes, como 700 años antes, se hicieron acerca del nacimiento de Jesús. Y la verdad que a mí me encanta este pasaje, el que me ha tocado y el que voy a compartir, porque van en un pack, es una unidad temática. Si lo estudiáis por ahí lo veréis que es así. Isaías 7 y 9, incluso el 11, algunos dicen que es como un pack y que hay que verlo juntos. Y aunque el texto que me toca es Isaías 9 y lo vamos a leer, y lo ha leído Alba antes, pero también iremos a Isaías 7, ¿vale? ¿De qué va esto? ¿Por qué vamos tan lejos atrás para hablar de la Navidad? Pues porque tiene que ver, claro, y porque en el tiempo en el que se hicieron esas profecías, Isaías 7, Isaías 9, en ese tiempo pues se anunció que un niño iba a nacer. Y se anunció en un contexto. Estaban pasando una serie de cosas en el pueblo de Israel y en ese contexto es que se hacen esos anuncios, ¿no? Entonces, pues la verdad que yo al menos lo disfruto estos pasajes y espero que vosotros también podáis hacerlo. Y vais a ver que, aunque vamos a ver una historia que es de pelea entre reyes, y tú dices, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pero vais a ver que tiene que ver todo conmigo y contigo. Porque en el fondo es una cuestión bastante universal para todo ser humano lo que vamos a ver aquí. Y tiene que ver con la Navidad. Y el tema será el siguiente. Cuando tienes algún problema, cualquier tipo de problema, ¿qué haces? Eso tiene que ver con Navidad. Fíjate. Las decisiones que tomamos en la vida, cuando tenemos algún problema, tienen que ver con Navidad. Y son importantes esas decisiones, porque nos van a situar en un camino o en otro camino. Vais a ver de qué caminos estamos hablando. Todos los que estamos aquí tenemos algún problema alguna vez, familiar, de soledad, económico, de enfermedad, ministerial, cualquier problema. Así que, fijaos, este pasaje que tiene que ver con una pelea entre reyes, pues lo podremos aplicar a nosotros, ¿vale? Pero me gustaría que pudiéramos otra vez leer el texto de Isaías 9 y ya hemos visto esta mañana que allí se habla de un niño, ¿no? Entonces, vamos a leer los versículos que hablan del niño, el 6 y 7, Isaías 9, 6 y 7. Allí dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esa frase, el principado sobre su hombro, tiene que ver con alguien que tiene un cargo, que tiene una responsabilidad, un reino, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, el nombre de ese niño, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que la profecía habla de un niño, y además un niño muy especial, porque se llamará de esta manera que normalmente ningún niño se llama. Dios fuerte, pues no hay niños que se llamen Dios fuerte, ni príncipe de paz, ni admirable consejero, ni Padre eterno. Este niño iba a ser muy especial. No solo sus nombres lo indican, sino que el versículo 7 habla de algo más. Dice, lo dilatado de su imperio, la grandeza del imperio, del reino que él va a tener, y la paz que habrá en ese reino no tendrá límite. Así que ese niño futuro, porque claro, esto es una profecía futura, evidentemente nosotros sabemos que es una profecía futura, porque aunque había niños por ahí correteando,
donde Isaías estaba haciendo su ministerio era en el palacio del rey Acaz, y él se ve que era parte de la nobleza, y estaba allí, y habían niños, pero evidentemente estas palabras aquí de un niño que va a ser así, no era un niño de esa época, era un niño que nosotros sabemos que era un niño divino, que es el que algún día, 700 años después, iban a nacer. Y ese niño es divino, y ese niño tiene un imperio que abarcará todo, y en cuyo imperio habrá paz. También dice que habrá juicio y justicia de forma eterna. Así que, por eso también Alba empezó diciendo que hay esperanza, porque la hubo para el pueblo de Israel, pensando en ese futuro que algún día iba a venir. Un niño iba a traer ese reino. Fijaos en los primeros versículos de este capítulo, cómo está relacionado esta cuestión de los problemas con la profecía. ¿De qué habla los primeros versículos del capítulo 9? Habla de lo que antes hemos visto, de la oscuridad, de la angustia, de las tinieblas. Fijaos, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá oscuridad para siempre. Y luego habla del niño, ¿no? ¿Veis, no? La relación del problema, la situación de Israel en oscuridad, pero no habrá para siempre. No será siempre así. Algún día no será así, porque vendrá ese niño que es la luz, que romperá la oscuridad. En el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sabéis que este pasaje a quién se aplica en el Nuevo Testamento? ¿Sabéis a quién se aplica? ¿No? ¿Sabéis? Mateo, capítulo 4, hemos de ir a buscarlo allí. Cuando el Señor Jesús fue bautizado y él ya iba a empezar su ministerio, ¿no?, de predicar que el reino ha venido, pues dice Mateo 4:12 lo siguiente: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, que era su ciudad donde vivió de pequeño, dice, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea que cuando Mateo escribió su evangelio y conocía esta profecía de Isaías 9, pues él la aplica a esta situación en la que Jesús empieza su ministerio y lo empieza justo en una de las tierras más castigadas por esa oscuridad de la que habla Isaías 9. Zabulón, donde estaba la tribu de Zabulón y de Neftalí al norte, cerca del mar de Galilea. Dice el texto que hemos leído, volviendo otra vez a Isaías 9, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. O sea que cuando está hablando de la aflicción, de la angustia de Israel, lo que está diciendo es que está poniendo un ejemplo de esa angustia que vivieron y que iban a vivir otra vez. Y es que, no sé si sabéis, lo habréis visto alguna vez en algún mapa, en algún estudio bíblico, cuando Abraham vino de Ur de los Caldeos hasta la tierra prometida, el trayecto que hizo, ¿os suena? Si tenéis un mapa así en la mente, en vez de ir en línea recta, porque era imposible, hacían una especie de curva y bajaban, entraban por el norte a Israel, justo la tierra de Galilea, ¿no? Y eso es lo que ocurría cada vez que un ejército quería invadir o llegar hasta Jerusalén. Entraban por el norte, así que los que primero recibían eran los del norte. Los que estaban en la tierra de Neftalí y de Zabulón eran los que estaban, por así decir, en mayor oscuridad, en mayor tiniebla, porque habían sido castigados. Y Isaías anuncia
que dentro de poco los asirios van a eliminar esa zona, se la van a cargar y van a traer gente de Asiria para repoblarla y van a anularlos como pueblo, vamos a decir, creyente, ¿no? Los van a anular. Eso iba a pasar después de esto, poco tiempo después. Así que ahí se está hablando de eso. ¿Sabéis qué pasó al final? Por eso se dice en el versículo 2, Galilea de los gentiles, a que cuando Jesús empieza su ministerio en Galilea, eso ha llegado a llamarse Galilea de los gentiles, porque es que ya no eran judíos exactamente, era una mezcla de gente de Asiria con los judíos, habían eliminado, en fin. Entonces Jesús empieza justo en el peor sitio, donde más oscuridad, donde más tinieblas habría, es donde empieza su ministerio. ¿Vale? Fijaos que el contexto del anuncio del nacimiento del Mesías, de ese que es admirable, Dios fuerte, está en un contexto de dificultad, en un momento muy difícil. Cuando se nos habla de esta oscuridad, etcétera, vemos que es un momento muy difícil para la vida de Israel, ¿vale? En el versículo antes, en el capítulo 8 y versículo 21 y 22, hablando de las consecuencias de esa llegada de los asirios futura, dice, y pasarán por la tierra fatigados, estoy en el capítulo 8, versículo 21, pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustias, y serán sumidos en las tinieblas. Esto es lo que Isaías está diciendo al pueblo, que les iba a pasar esto, mas no habrá siempre oscuridad, versículo 1 del capítulo 9, ¿no? Este momento difícil de la vida de Israel también lo encontramos en el capítulo 1, porque lo describe como un pueblo que se ha rebelado contra Dios, se ha rebelado contra Dios. En el capítulo 1 y versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esa es la descripción de la situación del pueblo de Israel. El Señor se queja porque crió hijos y los engrandeció y ellos se rebelaron. Y lo que había ocurrido con esta rebelión de los israelitas es que habían transformado su fe en una religión. Y por eso este capítulo 1 dice, ¿para qué me sirve? Versículo 11, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Estoy cansado de holocaustos, de carneros. Dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? Dice, no me traigáis más ofrenda, etcétera, etcétera. O sea que el pueblo de Israel, ese momento de oscuridad y tinieblas y el que se le iba a venir encima, iba combinado con una religiosidad. Eran creyentes, pero rebeldes a Dios, que solo cumplían con su religión, cumplían con lo que estaba establecido. Los sacrificios, los holocaustos, el ir al templo, etc. Y encontramos en el capítulo 7, que ahora vamos a ver, una historia que describe más de lo mismo. Esta historia del rey Acaz, que me gustaría meditar un poco más a fondo. Pero fijaos que uno podría pensar, bueno, esto queda muy lejos de nosotros. Yo creo que no, yo creo que el pueblo de Dios, la Iglesia, corre los mismos peligros, más o menos. Ahora vamos a ver un rey que sacrificó a sus hijos a los dioses y los pasó por fuego. No creo que ninguno de nosotros haga esto. Pero frente a los problemas en la vida, muchas veces nuestra reacción en cuanto a Dios y en cuanto a las decisiones que tomamos acaban conduciéndonos por el mismo camino que el pueblo de Israel. Un pueblo que se ha rebelado contra Dios a causa de esos problemas que pudieran tener, un pueblo que acaba convirtiendo su fe en una religión, vienes a la iglesia el domingo, quizá horas antes de comer, pones algo en la ofrenda, tomas la Santa Cena, te bautizas, cumples con la religión. Pero puede ocurrir que nuestro corazón esté muy lejos de Dios, puede ocurrir que en el fondo no hay un amor apasionado por Dios, que Él no está en el primer lugar. Puede ocurrir. Y puede ocurrir que nos acostumbremos a venir aquí pensando que ya estamos bien y que en realidad el Señor nos pudiera decir, como al pueblo de Israel,
pues ¿para qué me sirve esto que hacéis? No me sirve. Así que yo no lo veo que esté tan distante. Y fijaos ahora en la historia de Acaz, este rey, que era muy malo, malísimo, aunque tuvo un padre, Jotam, que no fue tan malo, y un hijo que fue muy bueno, pero él fue malillo. Malillo en cuanto a la idolatría, en cuanto a lo que hizo, ¿vale? Fijaos en el capítulo 7, versículos 1 en adelante. ¿Lo tenéis ahí? Ahora hemos de mirar esta historia, ¿eh? Hemos de mirarla. Y fijaos que en esta historia vas a ver este patrón de frente a un problema, ¿qué haces? Si Dios te habla a través de su palabra, ¿qué haces? ¿Le crees o no le crees? Etcétera, ¿vale? Y esto muy actual para nosotros. Y acabaremos en la Navidad. Fijaos, dice, aconteció en los días de Acaz. Ya sé que esto es historia, igual te duermes un poco, pero no te duermas, por favor. Métete en la historia, como si te fuera la vida en juego aquí, ¿vale? A ver si intentas entender al rey Acaz, ¿vale? Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que otros dos reyes, Rezín, rey de Siria, al norte, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, también al norte, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. ¿Ves? Os he dicho que era una pelea entre reyes, ¿vale? El rey Acaz se enfrenta a dos reyes que vienen para arrasarles al sur, Judá. Dice que vino la nueva a la casa de David diciendo, pues lo que acabamos de decir, que Siria se ha confederado, se han aliado con Efraín. ¿Y qué le pasa al pueblo y a Acaz y a la corte? Isaías es tremendo porque lo describe con una prosa espectacular. Dice, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Esto es una posible reacción nuestra también, ¿no? Frente a un problema difícil, ¿verdad? El rey Acaz tenía miedo y el pueblo de Judá tenía miedo porque se habían aliado dos para arrasarlos. Y resulta que esos dos ya habían entrado hacía tiempo y habían matado en un día a 120.000, habían secuestrado a 200.000, un soldado del rey Peca del norte había asesinado a un hijo de Acaz, así que tenía miedo, era normal, tenían miedo. Tú y yo también podemos tener miedo, ¿o no? Cuando te enfrentas a X problema, enfermedad, incertidumbre futura, etcétera, etcétera. Cualquier problema. Dice aquí que se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte. Entonces, aquí viene el segundo paso de nuestra historia. Dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y acaba esta palabra del profeta diciendo, si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. ¿Cuál es el siguiente paso que ocurre aquí, en esta historia? Hay un problema, tienen miedo, y a continuación, ¿qué ocurre? Que Dios habla. Palabra de Dios para este rey. Quedaros con esto porque yo entiendo que esto es un patrón en la vida del pueblo de Dios y un patrón en la vida de cualquier hijo de Dios. Hay palabra de Dios para el pueblo de Dios siempre. Frente a cualquier problema, hay palabra de Dios. Y aquí notamos esto. El Señor le dice a Isaías que vaya a ver a Acaz y dile, palabra de Dios. ¿Qué le dice? Pues tranquilo, que no va a pasar nada. Él estaba estremeciéndose.
lo hemos leído, estremeciéndose del miedo, pánico, como nosotros a veces podemos pasar. Pero el Señor le dice, guarda y repósate. Y aunque ya había estudiado este texto, luego he estudiado un poco más y parece que en el hebreo indica esto de repósate, es como si dijera, no hagas nada indebido. Guarda, o sea, tranquilo, porque le dice, no va a pasar, no va a pasar. Tú ves los ejércitos viniendo, te han mandado un WhatsApp desde allí, que vienen, pero no va a pasar, dice Dios a Acaz, por medio de Isaías. Y le dice, guarda y repósate. Ojo, porque frente al problema puedes hacer algo indebido. Y esto también es muy característico nuestro a veces. A veces frente a un problema que nos preocupa, nuestra decisión no es correcta, es indebida. Y lo es porque no hacemos caso de la palabra de Dios, porque la palabra que Dios tiene para nosotros no la oímos, porque nos obcecamos en el problema y cogemos un atajo, como vamos a ver que el rey Acaz hizo. Vamos por nuestro camino, nuestra solución, nuestra decisión, que es la que el cuerpo te pide. El rey Acaz tenía palabra de Dios de que esto no iba a pasar. Y además era una palabra, yo os quiero decir que yo entiendo al rey Acaz. ¿Por qué? Había habido una incursión y habían matado a 120.000 antes. Había habido una incursión y habían matado a su hijo y a sus consejeros. Habían raptado a 200.000, que luego los devolvieron, porque un profeta intervino. Y viene el profeta Isaías y dice, tranquilo que no va a pasar. Si no ha pasado, ya ha pasado. Sí, ya ha pasado. Y ahora vienen a por más. O sea, ¿cómo voy a creer a Dios? Y esto me hizo pensar, esta mañana estaba pensando, digo, es verdad que a veces nuestra incredulidad y dureza de corazón tiene que ver con las experiencias pasadas y las realidades vividas, porque nuestra vida no ha sido siempre color de rosa y nos han pasado cosas por muchas promesas de la palabra que tengamos. Hemos orado por enfermos que murieron. ¿Por qué ahora vamos a seguir orando, no? O sea, que el pasado juega en contra cuando hemos tenido que sufrir. Pero yo os quiero decir, hermanos, que la palabra de Dios siempre se ha de tomar en serio, haya sido el que haya sido el pasado, porque es palabra de Dios. Y Acaz no lo hizo. Acaz no lo hizo. ¿Sabes qué hizo Acaz? Le mandó un WhatsApp al rey de Asiria, a Siria, no Sirio, que es el que venía en contra, para decirle, ¿me ayudas contra esos dos? No creyó lo que Dios dice, no creyó a Dios, no confió en Dios a la hora de la verdad. ¿Sabéis que esta es nuestra experiencia? A veces nuestra fe se juega no cuando todo va bien, sino a la hora de la verdad, cuando hay un problema. Y cuando no confías en Dios, te buscas otro apoyo. Sí o sí, porque el problema está. Es tu sabiduría, es un amiguete, pueden ser cosas buenas y pueden ser cosas malas. ¿Sabes qué hizo Acaz? Pedir apoyo al rey de Asiria. ¿Y sabes qué hizo con el rey de Asiria? Pues todo lo que el rey le decía, se puso a hacerlo. Dice segundo libro de Crónicas y segundo libro de Reyes que sacrificó a sus hijos, que edificó altares a los dioses del rey asirio, que cogió las cosas del templo de oro y plata y se los regaló, un montón de barbaridades, sacrilegio, o sea, mal, muy mal. ¿Por qué? Porque tenía su fe puesta en que otro rey con otro ejército, humanamente hablando, ¿no?, viniera para hacer frente a esos que ya le habían dado caña hacía tiempo. Y no creyó lo que Dios le dijo. Y es curioso que la palabra del profeta, aquí, ¿cómo acaba? ¿Os habéis dado cuenta? De cierto, espérate, versículo 9 al final. Si vosotros no creyereis, no permaneceréis. Si no creyereis, no permaneceréis. Por eso es que la fe frente a un problema en Dios y la palabra de Dios es crucial, porque de otra manera podemos ser destruidos. Nuestra fe puede ser destruida. Podemos llegar a alejarnos de Dios.
¿Por qué tenía que haber creído Acaz al profeta? A Dios, mejor dicho, porque el Señor en esa palabra de no va a pasar, no solo le dijo no va a pasar, sino que le dio detalles. Le dio detalles, mencionó a los reyes, porque el hijo de ese y el hijo del otro son dos cabos de tizón que humean, palabra de Dios. Él se estaba como cachondeando, el Señor, de esos dos reyes, y le da ese matiz a Isaías, a rey Acaz. No va a pasar que te invadan, porque esos dos, que tú tanto temes, son dos cabos de tizón que humean. ¿Cómo acaba un cabo de tizón que humea? ¿Cómo acaba? Se apaga. Y dentro de 65 años, la tierra de esos dos que tú temes ya no estará. O sea, que le da detalles. ¿Por qué? Porque Dios puede hacerlo. ¿Por qué hemos de creer la palabra de Dios? ¿Por qué Dios sabía que iba a pasar todo lo que iba a pasar? Porque es soberano, ¿no? Y que Dios no es un colega, un consejero, un psicólogo que te da un consejito para que estés mejor. No, no es eso. Dios es el que está en el trono, el que gobierna la historia, el que en el capítulo 10 de este pack que he dicho antes, de esta unidad temática, le dice al rey de Asiria que iba a venir a cargarse a esa gente, que él también recibiría porque se los ha cargado demasiado mal. Es Dios que está anticipando todo lo que iba a venir en el futuro. Es soberano. Tiene autoridad. Por eso, el cristiano, el pueblo de Israel, Acaz, tenía que haberle hecho caso, porque no había duda de que lo que Dios dice es cierto. No había duda. Así que Acaz no creyó. ¿Alguien que abra la puerta? ¿Qué cosas indebidas podemos hacer nosotros frente a un problema cuando no creemos en la palabra de Dios, cuando no confiamos en lo que Dios nos dice y nos ha dicho por medio de su palabra? Hay un montón de cosas, igual te podrías identificar. A veces sencillamente experimentamos una ansiedad brutal. Y a veces hay razones, pero el no estéis afanosos supongo que tiene que ver con que el cristiano, ese camino no hace falta que lo tome, tiene que ser el camino de la oración, como dice Filipenses. A veces nos rebelamos contra Dios, a veces huimos de la situación, o no la afrontamos, o nos escondemos, o la negamos. A veces buscamos aliados malos, a veces nos emborrachamos para huir de eso. A veces, como el pueblo de Israel, yo no sé, vosotros supongo que no, en el versículo 19 del capítulo 8 dice que acabaron consultando a divinos. Acabaron consultando a divinos. Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Consultaron a los adivinos. Porque si la palabra de Dios no es lo que es en tu vida, pues luego al final te puedes creer lo que te diga un adivino. ¿Cuánta gente consulta a adivinos para saber su futuro, qué va a pasar, cómo afrontarán sus problemas? Voy avanzando. Anda, ya estamos en el final. ¿Qué hace el Señor entonces cuando este rey no cree? ¿Qué hace? Isaías trae otra palabra. Son como dos mensajes que parece que sean el mismo, pero no lo son. Después del versículo 9, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Dice, habló también Jehová a Acaz, diciendo, habló también, significa que como que habló otra vez. Vino otra palabra. Es como otro intento, ¿no? De parte de Dios. Sabe que es Tusut, el rey Acaz, que se ha buscado una alianza indebida, que ha tomado una decisión equivocada y además está... Yo en realidad no entiendo por qué el Señor vuelve otra vez, porque con todo lo que hizo era como para fulminarlo y ya está.
y poner a otro rey. Su hijo Ezequías, bueno, era pequeñito aún. Habló Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándolo ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Es curioso el Señor, ¿no? Qué bueno es. O sea, es incrédulo, Acaz, no se cree la palabra de Dios, no confía en Dios, y Dios le dice, pues pide una señal, va, y voy a hacer lo que me pidas, para que creas. O sea, ¿qué quieres? ¿Que la luna la pinte de blaugrana? Pues lo hago. ¿Que el sol sea de color azul? Dice, cualquier señal de arriba en lo alto, no, perdón, de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, ¿no? Tú pide una señal y lo voy a hacer para que creas, porque como no crees, pues una señalica igual te ayuda. ¿Qué dice Acaz? Dice, no pediré, y no tentaré a Jehová. Es falso el tío. No pediré la señal porque no quiero creer. Porque entonces si me haces una señal tendré que creer. Tendré que desmontar todo lo que he montado para organizar yo mi solución. Es más difícil, ¿no? Para él iba a ser más difícil. Igual tenía alianzas ya hechas, igual le había comprometido cosas. Pero, ostras, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que frente a una oferta como esta, pide la señal que quieras que la hago y así, entonces, podrás creer. ¿Tú alguna vez has pedido alguna señal? No sé si alguna vez habéis pedido una señal. Somos así, ¿verdad? Nos hace falta algo que como que nos ayude a creer que eso que sí, que lo dice el Señor, pero un poquito más, Señor, un poquito, una señal para creer, ¿no? Bueno, si lo hacemos para creer, estaría bien pedir una señal, aunque el Señor no tiene por qué darnos señales. Pero el problema es si lo pedimos para no creer. Como que no lo creemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? No pediré. Así que el rey Acaz se asentó en su decisión equivocada frente a la gravedad de aquel problema. Tomó una decisión indebida, como muchos de nosotros a veces frente a problemas que pasamos. Y entonces aquí viene la Navidad. Versículo 13 dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. Está enfadado Isaías, ¿eh? Y el Señor también. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Y no se refiere solo al rey Acaz, a la casa de David, porque eran todos del mismo tipo, de religiosidad incrédula y rebelde. ¿Os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Qué bonito esto, ¿eh? Isaías dice, a mi Dios. Oíd ahora, casa de David. Yo me lo imagino así, ¿eh? Oíd ahora. Esto es muy típico en Isaías. Oíd, escuchad costas. Porque ahora viene una declaración fuerte. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Tú no quieres señal? Pues yo te la voy a dar. Una señal para que creas de una vez. Porque no crees. Yo creo que este tono, a mí me gusta este tono, pero yo creo que Isaías también usó ese tono. Porque es muy fuerte que el Señor te ofrezca una señal y tú la rechaces. Es muy fuerte que el Señor te hable y te diga cosas que tienen que ver con tu problema y mi problema y no confiemos en eso y busquemos atajos y resolvamos los problemas de otra manera. Es muy fuerte. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Él os dará una señal. ¿No quieres señal? Pues toma señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Claro, nosotros sabemos a qué se refiere esto, pero aquella gente que estaba escuchando, ¿tú crees que entendieron algo?
Una señal. Que iban a hacer un bebé. Allí en la corte probablemente pensarían, pues van a hacer un bebé y esta es la señal. ¿Y qué? ¿No? Nosotros sabemos más de la cuenta y por eso no lo vemos con la misma... La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Esto suena a Navidad? ¿Ves cómo la Navidad tiene que ver con los problemas y con la manera en que creemos o no creemos a Dios? Tiene que ver. ¿Sabes qué es la Navidad? ¿Sabes qué es este Emmanuel, ese niño que se llama Emmanuel, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno? La Navidad es la venida de Dios a la tierra. Ese niño es la señal definitiva para que el pueblo de Israel creyera y confiara en Dios. Ya no habría otra señal. No existe otra señal más fuerte que Dios se haga hombre y venga aquí para estar con nosotros, como dice Emmanuel, como quiere decir Emmanuel. Según Mateo 1, Emmanuel significa Dios con nosotros. No existe. Frente al problema que uno puede pasar, Dios nos da su palabra y después, en Navidad, Dios nos da su presencia. Viene a la tierra. Esto es lo que mucha gente a veces pide, ¿no? Yo no creo en Dios porque no lo he visto. Que baje aquí, pues se ha bajado. Que baje aquí para verlo. ¿Ha bajado? Es que no, hace 2000 años, no había fotos para echarle. Pero ha bajado. Y el testimonio ha quedado escrito. ¿Por qué el niño? ¿Habéis pensado alguna vez por qué se habla de un niño como señal? ¿Por qué Isaías tenía que llevar a Sear-Jasub, su hijo, a encontrarse con Acaz? ¿Por qué en el capítulo 8 habla de otro hijo que iba a tener Isaías? Dice, me llegué a la profetisa, su mujer, 8:3, la cual concibió y dio a luz un hijo, otro niño. Estos son unos capítulos que hablan de muchos niños, con sus nombres. ¿Y qué dice? Y le puso por nombre Maher-Shalal-Adbaz. En árabe, ¿no? Esto es, bueno, en hebreo. Maher-Shalal-Adbaz. Ven, Maher-Shalal-Adbaz. Que te toca el desayuno. Vaya nombre, ¿no? ¿Sabes qué significa ese nombre? Espera, que lo tengo apuntado. ¿Dónde está? Bueno, lo pone abajo en las notitas esas que tenéis. El despojo se apresura, la presa se precipita. Vaya nombre para un hijo. Está haciendo referencia a Asiria, a la entrada de los asirios por el norte para anular. Así que un niño con un nombre, para que cuando el niño esté por allí correteando, aquella profecía que había dado, la vieran con piernas. Como los judíos necesitan tocar, pues mira, un niño que se llama que el palo te viene pronto, se apresura. Y el otro niño, ¿sabéis cómo se llamaba? Sear-Jasub. Sear-Jasub, también le puedes poner a tu hijo, Mark y Sarai, cuando queráis poner un nombre, Sear-Jasub. Sear-Jasub, Sear-Jasub. Pues significa un remanente volverá. ¿Tiene mensaje? Está diciendo que cuando venga el de la presa se apresura y se lleve a los judíos para allá y los anulen, etcétera, etcétera, y llegue luego los babilonios y se lleven también, pero algún día un remanente volvería. No todos desaparecerían con ese desastre, sino que un remanente volvería. Así que habían niños correteando por allí, Jasub, Maher-Shalal-Adbaz, y ahora viene Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Padre eterno, Dios fuerte. Un niño. Es una señal. Para que creáis, incrédulos. ¿Quién es ese niño? Que llore, que llore. Me interesa ahora. No lo saques, Hernán.
Se llama Diego, este se llama Diego. ¿Qué significa Diego? Bueno, es parte de la misericordia de Dios, casi, que en su esfuerzo por comunicar su palabra, hace que los niños tengan nombres que son parte del mensaje para recordarlo. Yo no he encontrado otra explicación, la verdad. Si alguien tiene una mejor. Volvamos a nuestro niño. La Virgen concebirá. Claro, este niño, para el rey Acaz, ese niño probablemente fue un niño que nació. Porque fijaos lo que dice el versículo 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño, y está hablando de Manuel, sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, que es un niño que sí que iba a haber un niño, que nacería de una virgen, dicen, de una chica joven, y se llamaría Emanuel y estaría por allí correteando. Y acontecerá aquel día, 17. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es, el rey de Asiria. Pero nosotros sabemos que el anuncio de Isaías va más para allá, ¿no? Efectivamente iba a haber un niño que se llamaba Emanuel. No sabemos muy bien eso cómo fue. Pero nosotros sabemos que por el Evangelio de Mateo esta profecía se aplicó al niño Jesús cuando nació. Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice, y así se cumplió la profecía de Isaías que dice que una virgen concebirá cuando el niño Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese niño? Es el que iba a nacer para ser rey de ese reino, de ese imperio que no tendrá fin, que tendrá paz, que tendrá juicio, que tendrá justicia eterno. Y ese Jesús para los israelitas iba a ser la última oportunidad de creer en Dios. Dios ha venido a la tierra. Dios está con nosotros. ¿Os parece esta una señal potente? De hecho, cuando Isaías le dice a Acaz, pide una señal de lo profundo de abajo o de lo más alto arriba, ¿no os parece que esta es la señal que mejor explica esto? O sea, lo más alto que está Dios, pues la señal es que Dios baja a lo profundo, y eso es lo que el mensaje del profeta para con alguien que no creía en la palabra de Dios. Así que Dios con nosotros es el segundo gran mensaje de esta enseñanza, de este texto. Primero, que frente a los problemas que tenemos siempre hay palabra de Dios. Habría que buscarla, esa palabra, o escucharla. Estar muy atentos a lo que Dios dice para creerlo, para confiar, para que nuestra vida se afirme en las promesas de Dios. Que no estemos buscando otros recursos, otras alternativas, elucubrando nuestra mente, haciendo alianzas con quien no debemos, solucionando nuestros problemas de soledad económicos con quien no debemos, como no debemos, tomando decisiones equivocadas que luego nos llevan al desastre, porque nos llevan al desastre. La otra enseñanza es el regalazo de la presencia de Dios. Navidad es Dios con nosotros. No hay mejor solución a ningún problema que lo que Dios tenga que decir y que Dios esté conmigo y que Dios esté contigo. Y cuando vino Cristo, Dios vino a nosotros, en ese niño, en la persona de ese niño,
de Jesús. Y cuando Jesús se fue, envió el Espíritu Santo, porque Dios está con nosotros. Y el Espíritu Santo está en ti y contigo y con nosotros. Es Dios con nosotros. El gran mensaje de la Navidad es que Dios está con nosotros. Y que frente a los problemas que podamos pasar, Dios está con nosotros y es lo que necesitas. Es lo que más necesito yo, saberlo, entenderlo, creerlo, sentirlo también, ¿por qué no? Saberlo. Dios está conmigo. ¿Cuántas veces dices tú eso cuando tienes un problema? Dios está conmigo, entonces te levantas, ¿no? Si tú tienes un problema y dices, pero Dios está conmigo, ¿no te levantas? ¿No es otra actitud? ¿No es otra manera? Tendrás que buscar un atajo para arreglar el problema. Dios está con nosotros. Eso es Navidad. Esa es la profecía. Y es suficiente. También es verdad que ese Dios que nos da estos dos grandes mensajes, su palabra y su presencia, hace más cosas. También a veces soluciona así. A veces lo hace. No siempre lo hace. A veces lo hace. Por eso también podemos confiar en Él. Un remanente volvería. Eso lo hizo Dios. Luego vino Jesús, etc. Hay un montón de cosas que Dios ha hecho y que nos tienen que dar garantía a nosotros cuando estamos frente a un problema, de que podemos confiar en Él. Y, ¿sabes? Luego vino Jesús, nació como un bebé, Dios con nosotros, murió, resucitó, ascendió. El pueblo de Dios, la Iglesia, lleva 2000 años trotando por aquí. Y cuando peor lo pasaba la Iglesia, en el siglo I, vino palabra de Dios a Juan. ¿Para qué? Para decirle que algún día ese Jesús volverá. Y esa es también nuestra esperanza. Esa es también tu esperanza. Tenemos la palabra de Dios, tenemos Dios con nosotros y la seguridad de que volverá. La seguridad de nuestro encuentro con Él. Y eso iba en el texto de Isaías 9 al final. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin y la paz no tendrá límites. Y confirmará el reino de David en juicio y justicia para siempre. No está hablando de algo que iba a ocurrir allí, ni siquiera cuando Cristo vino. Está hablando de lo que algún día está por venir. Algún día habrá un rey que no será como Acaz, ni el Tiglat-Pileser, ni el hijo de Remalías, ni el Peca, ni el Peco, ni el otro. Ni como los políticos que tenemos, ni como tú, ni como yo de equivocados y corruptos. El que ha de venir es ese admirable consejero, ese Dios fuerte, ese príncipe de paz. Y ahí está la esperanza frente al problema o los problemas que podemos tener nosotros. Así que la Navidad debería de servir también para pensar en la segunda Navidad cuando venga. Porque en la profecía está eso también. Así que tenemos la palabra de Dios, que Dios está con nosotros y que un día estaremos con Él, como grandes recursos para cualquier problema que tengamos que afrontar. ¿Esto cómo lo aplicas en tu vida y yo en la mía? Pues yo creo que no es muy difícil. A lo mejor tú estás aquí y te has enredado con alguna solución equivocada. Es posible incluso que alguien deje de venir a la iglesia frente a sus problemas y el pensamiento de que Dios no le hace caso. Solución equivocada. Es posible que uno deje de servir al Señor porque está enfadado con Él. Solución equivocada. Es posible que frente a la soledad que vives te eches una novia no cristiana o un novio no cristiano.
porque no acabas de creer que el Señor te podrá dar a alguien que comparta tu misma fe contigo, solución equivocada. A lo mejor para los problemas económicos has tomado una decisión equivocada, la más fácil que te venga, tirar de tarjeta, ahora tienes una deuda impresionante. Yo qué sé, es que frente a los problemas que tenemos y las necesidades podemos tomar un montón de soluciones equivocadas. Si ese es tu caso o el mío, la aplicación de este mensaje hoy es deshacer esas soluciones equivocadas y entonces volver a lo que el Señor dice, creer que lo que te dice es verdad, estar tranquilo porque Él está contigo, buscarle en oración, pedir ayuda a los hermanos, un montón de otras cosas que no son las que has hecho. Entonces has de pensarlo, tú y yo hemos de pensar, porque fácilmente podemos caer en ese camino incorrecto de Acaz y de toda la corte y de todo el pueblo de Israel. Y encima acabar creyendo que por venir aquí estamos haciéndolo bien. Venir aquí no sirve. Si hemos tomado decisiones incorrectas en nuestra vida, hay que deshacerlas. Y hay otra cosa que hacer para aplicar este sermón, que es vacunarnos contra las decisiones equivocadas. Vacúnate. Porque siempre habrá una solución equivocada más fácil que a lo mejor la que Dios te pide, que te esperes, que confíes, que ores, que busques ayuda. Soluciones correctas. Hay que vacunarse. Porque ¿sabes cuál es la lección del rey Acaz que podemos extraer nosotros? Que las decisiones equivocadas pueden arruinarnos más que el problema original que uno aparenta tener. O aparenta no, mejor dicho, que uno tiene. Así que podemos aplicar esto. Ahora, yo lo que haría sería pues, un cántico de Navidad para aplicarlo bien. Alegría para el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios te habla. Porque Dios nos habla. ¿No te inspira esto a la alabanza? Yo he escrito aquí aleluya. Lo he escrito. Me ha salido cuando estaba escribiendo. Aleluya. Porque Dios está con nosotros, queridos hermanos. Dios quiere estar con nosotros a pesar de. Dios nos da oportunidades miles a pesar de, como el rey Acaz. Otro mensaje. Eres un cabezón incrédulo, te ofrezco una señal. Y con nosotros hace igual otra vez. Dios contigo. Dios con nosotros. Cuando estés en Navidad y en familia, acuérdate de lo que significa la Navidad. Está Dios con nosotros. Si no te acuerdas de eso, no sirve para nada la Navidad. No hay verdadera alegría ni verdadero gozo. El gozo, cuando los ángeles cantaron allí, los pastores, todo eso, es porque irrumpió en la escena terrenal el Dios de lo alto. Y los ángeles tienen que cantar y nosotros tenemos que cantar. Así que tomemos nota para corregir lo que haya que corregir, lo que haya que corregir, pero, hermanos, mucha alegría en esta Navidad, mucho gozo, porque Dios ha venido, porque vendrá, porque nos habla, porque nos sigue hablando. ¿Qué te parece? Pues eso, era todo que quería compartir. Cantemos. ¿No podíamos cantar o qué? No sé si se puede cantar. Bueno, si no se puede cantar porque está improvisada la cosa, sí que me gustaría que hubiéramos... Hemos acabado pronto. Ah, no, se me ha ido a mirar. 10 minutillos para la 1. ¿Por qué no oramos ahí para acabar esto? Pues con el que tienes al lado. Yo le daría gracias a Dios, eso seguro, ¿eh? Eso seguro. O sea, no puedes salirte de aquí sin darle gracias a Dios porque es tremendo, es puro amor. Esto que hemos leído aquí en esta historia es puro amor, amor verdadero, amor de 40 quilates, amor al cuadrado, amor al cubo, misericordia infinita, gracia absoluta. Es lo que tiene Dios para con el ser humano y para contigo y conmigo a pesar de. Entonces, ¿cómo no podemos darle gracias? Pues si queréis, ahí donde estemos, podemos orar, ¿vale? Y yo acabo con la última.